Asambleísta Carlos Viteri. Muchas gracias, compañera presidenta. Las elecciones ya pasaron y tenemos un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano que sobre la materia que estamos debatiendo nos corresponde a nosotros legislar. Insisto, exhorto a los asambleístas de oposición, pero particularmente a los dos asambleístas que me antecedieron, a asumir con el más absoluto respeto ese pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, porque con sus pronunciamientos lo único que están haciendo es descalificar de la manera más antidemocrática e irrespetuosa lo que el pueblo ecuatoriano decidió sobre la consulta popular respecto de los paraísos fiscales. Y por otro lado, aquí se asume una representación que están lejos de tener, una representación de una organización como la CONAIE, que en un acto absolutamente sin precedentes, en un acto que se coloca en la antítesis de la lucha histórica de los pueblos, un sector de esa dirigencia, en donde se incluyen los asambleístas que aquí me antecedieron en la palabra, colapsaron de la manera más vergonzosa a una derecha que históricamente nos ha dado muestras de que se pusieron en las antípodas de los derechos de los pueblos y nacionalidades ancestrales. Lo que hoy asistimos, las nacionalidades y pueblos, y lo digo desde mi posición de una generación fundadora de las organizaciones, desde la base territorial más pequeña, como es mi pueblo, mi provincia, la región y el país, debo decir que lo que hoy asistimos, con el sometimiento de un sector de esa dirigencia a la derecha de la bancocracia, pues lo que asistimos es al colapsamiento de una dirigencia, al que el pueblo le ha dicho basta, que ha dicho no, en donde los pueblos y las nacionalidades desde los territorios se están encaminando para generar una profunda renovación con nuevos liderazgos, con nuevas visiones, para que esa supuesta dirigencia, que hoy se ha asumido una suerte de ser propietarios de los pueblos y nacionalidades, hoy se queden allá, en el viejo país, anquilosados en el pasado y vendidos a una derecha en una abierta y vergonzosa traición a la lucha histórica, revolucionaria de los pueblos a través de los siglos. Compañeros y compañeras, como todos sabemos, el 19 de febrero el pueblo ecuatoriano dio este pronunciamiento. Y dicho sea de paso, si esta consulta popular lo hubiéramos tenido hace un año, muchos no hubieran podido ser candidatos, incluyendo a la presidencia de la República. El Ecuador se convierte con esta consulta popular en el primer país en el mundo en tener un referéndum nacional sobre este tema, y que vincula directamente a aquellos que pretenden tener funciones públicas y a aquellos que pretenden alcanzar una representación electoral. Para nadie es desconocido que los paraísos fiscales se han convertido en una de las principales causas de la desigualdad en el mundo entero. Ha sido reconocido también en el ámbito de las Naciones Unidas, también desde la Santa Sede. Porque los paraísos fiscales permiten que los individuos ultra ricos y corporaciones evadan los impuestos que deben pagar en sus países. Esto es uno de los grandes factores que ha provocado la desigualdad en el mundo.
Y son aún más injustos si nosotros, pues, vemos esa paradoja en el caso de nuestro país, cuando nuestros hermanos migrantes alrededor del mundo, pues, contribuyeron con millones de dólares al país. Migrantes exiliados por la crisis bancaria del 99. Exiliados por la crisis bancaria del 99. Versus remesas que sostuvieron esa crisis. Cuando simultáneamente, en esos mismos tiempos y hasta la actualidad, un sector de ecuatorianos enviaba sus fortunas, ha enviado sistemáticamente sus fortunas, las élites, a los paraísos fiscales. Fueron los inmigrantes que con esas remesas sostuvieron al país durante esos años de crisis. Qué paradoja, mientras las élites esconden sus fortunas en esas cuentas secretas, evadiendo los impuestos que les corresponde pagar, mientras los pobres sí lo hacen. Según datos oficiales, 30.000 millones de dólares es la cantidad estimada de ese dinero ecuatoriano escondido en paraísos fiscales. Y los que tienen dicen preocuparse por el país, los que sacaron esas fortunas del país. Ese monto equivale a 1/3 del Producto Interno Bruto del país. Según América Latina, según CEPAL, América Latina sigue siendo la región de la más alta desigualdad a nivel mundial, pese a los grandes cambios, y eso la misma CEPAL lo reconoce, entre otros organismos, que en los últimos 10 años, aquí en el país, 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Pese a esos cambios, como en el caso de nuestro país y en la región, dentro del 10% más rico de la población latinoamericana acumuló 7 de cada 10 dólares de la riqueza regional. Al mismo tiempo, en la misma región, la evasión tributaria suma 340.000 millones de dólares de impuestos devengados en la región que podrían ser empleados para causas justas, para la justicia social. Dineros que se evaden y que muchos de ellos, si no la mayor parte o en su totalidad, se van a los paraísos fiscales. ¡Qué paradoja! En el transcurso de la última década, como ya hemos dicho, hemos tenido avances históricos en la reducción de la pobreza y en la redistribución del ingreso. Por eso esta década es la década ganada, reconocida por el mundo entero. No en vano, las mismas Naciones Unidas ha considerado al presidente Correa el mejor presidente. Hemos sentado las bases sólidas para avanzar hacia el buen vivir de todos y todas, para la diversificación de la economía, la profundización de la democracia y la reducción aún de brechas que todavía se mantienen y que constituyen hoy imperativos a ser resueltos. Nosotros como Asamblea Nacional, como quien más, debemos respetar esa voluntad del pueblo ecuatoriano, generando una ley que ponga en cumplimiento aquello que la mayoría del pueblo ecuatoriano decidió en la consulta popular. Esa es la tarea que nos queda. Invito a que aportemos para que este proyecto de ley se apuntale como una norma referente a nivel del mundo en la lucha contra la corrupción, en lo que tiene que ver a esa tarea absolutamente antipatria que implica el de coger las fortunas y esconderlos en los paraísos fiscales. Y luego decir que se preocupan por el bienestar del país. Peor aún, pretender ser presidentes de la República o cualquier otra función surgida de elecciones, o asumir funciones a nivel público. Estamos dando con este proceso un paso histórico y estamos dando lecciones irrefutables de coherencia de la lucha por la ética, por la transparencia, por la justicia social, por cambiar el mundo. No en vano, este tema planteado por el presidente Correa en el concierto internacional, hoy por hoy, es un tema que se debate en el seno de las diversas
entidades multilaterales en el mundo entero. Muchas gracias.